Nunca imaginé que llegaría un día en el que miraría a mi propia hija y no la reconocería. No hablo de su rostro ni de su voz, sino de algo mucho más profundo, de su manera de mirar, de responder, de moverse, de sentir. Era como si otra persona habitara en su cuerpo. Aquel día, cuando tomé el autobús para visitarla, después de varios meses sin vernos, mi corazón latía entre la emoción y la nostalgia. Habían pasado solo 8 meses desde su boda con Daniel, un muchacho que, en su momento, me pareció amable, respetuoso y trabajador. No era un hombre rico, pero se le notaba la ambición de salir adelante. Pensé que con el tiempo formarían un buen hogar. Preparé una pequeña canasta con dulces y un frasco de mermelada que yo misma había hecho con mis propias manos, como lo hacía desde que mis hijas eran niñas. Siempre me decían que ese sabor les recordaba los días felices en casa. Por eso, mientras envolvía los frascos y colocaba todo con cuidado, pensaba en cómo estaría mi Sofía, si aún reía con esa ligereza que la hacía brillar, si aún tenía esa dulzura que la distinguía de sus hermanas. El viaje fue largo. El autobús cruzó los campos secos de Castilla, donde el viento arrastraba polvo y hojas muertas. Me entretuve mirando por la ventana, recordando los años en que mis 3 hijas eran pequeñas y corrían entre los trigales, riendo sin preocuparse del mañana. A veces me pregunto en qué momento el tiempo decidió pasar tan rápido. Cuando por fin llegué al barrio donde vivía Sofía, me llamó la atención el silencio. Era una zona de casas nuevas, todas parecidas, alineadas con una perfección que casi asustaba. Me costó encontrar la suya. Toqué el timbre y tras unos segundos se abrió la puerta. Ahí estaba ella por un instante. No supe qué decir. Sofía estaba diferente. Su mirada era fría, distante, como si me observara a través de un cristal invisible. Su sonrisa, antes cálida y espontánea, se había convertido en una línea tensa, casi forzada. Vestía con elegancia, con una sobriedad que no reconocía en ella. Siempre había sido sencilla, amante de los colores y las flores, pero ahora parecía una mujer de revista pulida, calculada, distante. Mamá, dijo, con un tono suave, pero sin emoción. Mi niña, respondí, intentando contener las lágrimas. Me abrazó, sí, pero fue un abrazo breve, sin esa chispa que siempre nos unía. Entré en la casa, que olía a perfume caro y desinfectante. Todo estaba en su sitio, tan perfecto que parecía un museo. Ni una foto fuera de lugar, ni una flor silvestre, ni una prenda dejada al azar. No había señales de su esencia. En las paredes, solo cuadros modernos sin alma, ni una foto nuestra, ni un recuerdo de su infancia. Daniel está trabajando, me explicó, sirviéndome té en una taza fina, pero llegará pronto. Su voz era correcta pero mecánica. Me observaba con educación, no can, carrico, como si yo fuera una visita cualquiera, no su madre. Intenté sonreír, pero por dentro algo se quebraba. Te traje mermelada, la di siempre. Ella la miró con cierta distancia, como si aquel frasco no tuviera significado. Gracias, mamá, pero casi no comemos dulce ahora. Daniel dice que no es saludable. Esa frase me atravesó el alma. Daniel dice, ¿desde cuándo mi hija necesitaba permiso o aprobación para disfrutar un simple recuerdo? Pasamos un rato conversando, o al menos intentándolo. Yo hacía preguntas, ella respondía con frases cortas. Cuando mencioné a sus hermanas, Lucía y Carmen, apenas mostró interés. Fue en ese instante cuando supe que algo estaba muy mal. Al salir de su casa, con el corazón apretado, comprendí que no podía quedarme con esa sensación. Algo me decía que debía recordar, volver atrás, tal vez buscar en el pasado las respuestas a lo que ahora estaba viendo. Recuerdo que cuando Sofía nació, la casa ya estaba llena de risas y de pequeños caos. Lucía, la mayor, tenía 6 años y Carmen, 4. Yo apenas podía con todo. Mi esposo, Alejandro, trabajaba largas horas en el taller y a veces llegaba tan cansado que ni siquiera tenía fuerzas para cenar. Sin embargo, a pesar de la pobreza y del cansancio, había amor, había esperanza. Sofía fue mi niña de luz. Siempre lo supe. Mientras Lucía era responsable y Carmen era inquieta, Sofía tenía esa inocencia que convertía todo en algo mágico. Solía correr detrás de las mariposas, cantar con los pájaros,
abrazar a cualquiera que la mirara con cariño. A veces, cuando la vida se me hacía demasiado dura, bastaba con verla reír para recordar por qué valía la pena seguir luchando. Fueron años difíciles. Tuvimos que mudarnos 3 veces buscando alquileres más baratos. Recuerdo una época en la que el dinero no alcanzaba ni para la leche. Yo hacía milagros con lo poco que teníamos, inventando sopas con huesos y verduras marchitas. Y sin embargo, mis hijas nunca se durmieron sin escuchar un cuento. No podía darles lujos, pero sí Historia San Lucía siempre fue fuerte. A los 10 años ya cuidaba de sus hermanas mientras yo salía a limpiar casa. Carmen, por su parte, era un torbellino. Tenía la costumbre de desaparecer para jugar con los niños del barrio, volviendo siempre con las rodillas raspadas y una sonrisa traviesa. Y Sofía, ella era diferente. Recuerdo una tarde en la que la encontré hablando sola en el jardín, sentada junto al limonero. Me acerqué en silencio y escuché cómo le contaba a una mariposa que un día viajaría muy lejos, que encontraría un lugar donde todo fuera bonito, donde nadie sufriera. Le pregunté por qué decía eso, y me respondió con la inocencia de sus 5 años: porque quiero llevarte conmigo, mamá. Quiero que estés donde hay flores siempre. No supe qué responder. Solo la habréis. Los años pasaron, y mis hijas crecieron. Alejandro, mi esposo, enfermó cuando Sofía tenía 12 años. Fue un tiempo de sombras. Verlo apagarse día a día fue como ver morir una parte de nosotras. Durante meses, la casa se llenó de silencio y oraciones. Lucía intentaba ser fuerte, Carmen se rebelaba contra todo, y Sofía lloraba en silencio, escondida en su habitación. En cuando él murió, creí que todo se desmoronaría. Pero fue Sofía quien me devolvió la fe. Me dijo, con lágrimas en los ojos, que su padre ahora estaba en ese jardín lleno de flores que ella había imaginado. Desde entonces, cuidaba cada planta como si fuera un recuerdo vivo de él. A mi hija menor creció con un corazón inmenso, siempre dispuesta a ayudar. Estudió enfermería, soñaba con sanar el dolor de los demás. Yo la veía como una extensión de lo mejor de nosotros. Por eso, cuando conoció a Daniel, pensé que la vida, al fin, le devolvía algo de lo que nos había quitado a Daniel. Parecía amable. Trabajaba en una empresa de seguros. Era atento y educado. Sofía estaba enamorada, y sus ojos brillaban al hablar de él. Nunca me opuse. Pero ahora, al verla tan cambiada, comprendía que quizás el amor puede transformarse en jaula si uno no tiene cuidado. Di regreso a casa. Esa noche no pude dormir. La imagen de mi hija seguía rondando mi mente. No entendía cómo había pasado. ¿Qué le había hecho la vida para borrar su sonrisa? Me levanté, encendí la lámpara y saqué del cajón una vieja caja de fotos. Allí estaban los recuerdos de una vida en cumpleaños humildes, tardes en el campo, las risas frente al árbol de Navidad improvisado. En una de las fotos, Sofía aparecía abrazándome, con las manos llenas de harina porque me ayudaba a hacer pan. Tenía los ojos llenos de alegría, los mismos ojos que ahora parecían de cristal. Mientras miraba esas imágenes, comencé a recordar los consejos que solía darle. Siempre le decía que nunca dejara de ser ella misma, que el amor verdadero no exige renunciar a lo que uno es, que quien te ama de verdad te abraza con tus defectos y tus sueños. Me pregunté en qué momento había dejado de repetirle esas palabras. Tal vez la rutina, tal vez la distancia, tal vez mi propio cansancio. Decidí escribirle una carta. Sabía si la enviaría, pero necesitaba hablarle, aunque fuera en papel. Le escribí a mi querida Sofía: hoy te vi y no supe quién era, no por tu rostro, sino por la ausencia de la luz que siempre llevabas dentro. No sé qué te ha pasado, hija, pero si alguna vez sientes que has perdido el camino, recuerda quién eres. Eres mi niña de luz, la que creía en los jardines eternos. Si necesitas volver, la puerta de casa siempre estará abierta. Lloré mientras escribía. Lloré como no lo hacía desde la muerte de Alejandro, porque no hay dolor más grande que ver a un hijo perderse sin poder tenderle la mano. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esta historia aún no había terminado, que quizás, al remover el pasado, encontraría algo más profundo. A veces, los cambios no nacen del presente, sino de heridas que nunca sanaron. Y aunque mi corazón temblaba,
supe que debía buscar la verdad. Nunca imaginé que los silencios de mi hija escondieran tanto dolor. Al principio pensé que se trataba solo de una etapa difícil del matrimonio, esas que muchas parejas se enfrentan mientras aprenden a convivir, a ceder, a compartir, pero había algo distinto en sus ojos, algo que me inquietaba profundamente cuando iba a visitarla. Notaba que su sonrisa era breve, casi forzada. Su manera de hablar se había vuelto contenida, como si pesara cada palabra antes de decirla. Había perdido la chispa con la que siempre se expresaba. Antes era alegre, espontánea, una joven llena de sueños y opiniones. Ahora, parecía medir el aire que respiraban una tarde. Mientras preparábamos juntas un café, le pregunté si todo estaba bien. Ella me miró con una ternura que me rompió el alma, y con un hilo de voz respondió: sí, mamá, solo estoy cansada. Pero no era cansancio, era mí. Lo vi en sus manos, que temblaban al sostener la taza, y en la forma en que miraba hacia la puerta cada vez que escuchaba un ruido. Empecé a notar pequeños detalles en las mangas largas en días de calor, las respuestas evasivas cuando mencionaba a su esposo, las lágrimas contenidas que brillaban en sus ojos cuando creía que yo no la miraba. Why dentro de mí, algo comenzó a gritar. Era mi instinto de madre, ese que no se engaña, el que reconoce el dolor de un hijo, aunque esté disfrazado de silencio. Pasé noches enteras sin dormir, reviviendo cada palabra, cada gesto. Me culpaba por no haberlo visto antes, por no haberle enseñado que el amor no debe doler. Pero también comprendía que ella no me decía nada por amor, por temor a verme sufrir, por creer que podía soportarlo sola. Una mañana, decidí ir sin avisar. Toqué la puerta y esperé. Tardó en abrir, y cuando lo hizo, noté un leve moretón en su cuello, cubierto torpemente con maquillaje. Sentí que el corazón me estallaba en el pecho. Quise gritar, abrazarla, sacarla de allí, pero ella, con los ojos llenos de súplica, apenas susurró: por favor, no digas nada. No ahora. Ese no ahora me persiguió todo el día. Me vi a mí misma años atrás, luchando por proteger a mis hijas, prometiéndome que nunca permitiría que sufrieran lo que yo había visto sufrir a otras mujeres de mi familia. Y allí estaba yo, de pie frente a la casa de mi hija, sintiéndome impotente. Esa noche no pude contenerme más. Volví, lo esperé. Cuando su esposo llegó, lo enfrenté, no con gritos, no con violencia, sino con la mirada de una madre que ha dado la vida y no teme perderla por defender lo que ama. Le hablé con voz firme, sin titubear: sé lo que haces, y te aseguro que no lo permitiré. Él intentó reírse, fingir indiferencia, pero vi en sus ojos el destello del miedo. Sabía que yo estaba dispuesta a todo. Aquel hombre no volvió a levantar la voz en mi presencia, y aunque no supe si mis palabras bastarían para cambiarlo, entendí que mi hija necesitaba más que coraje. Necesitaba un refugio. Días después, la llamé y le dije: hija, ven a casa, no tienes que explicarme nada. Solo ven. Al principio dudó, pero una tarde la vi aparecer en la puerta con una pequeña maleta y los ojos hinchados de tanto llorar. La abracé tan fuerte que sentí que volvía a nacer entre mis brazos. No dijimos nada. No hacía falta. Durante semanas dormía mal. Se despertaba en medio de la noche, sudando, temblando, recordando gritos que aún resonaban en su mente. Yo me sentaba a su lado, le acariciaba el cabello y le susurraba lo que toda madre debería decir: estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño. El tiempo pasó y poco a poco fue recuperando su voz. Volvió a reír, a mirar el mundo con esperanza. Se inscribió en un curso, empezó a salir con sus hermanas, a recuperar la confianza que le habían arrebatado. Y yo, desde mi rincón, observaba con orgullo cómo mi hija resurgía, como una flor que vuelve a abrirse después de una larga tormenta. Un día, me contó que había conocido a alguien, un joven tranquilo, de mirada noble, que la escuchaba sin juzgar. Al principio, tenía miedo de entregarse, de confiar, pero con el tiempo comprendió que no todos los hombres eran iguales, que el amor verdadero no impone, no controla, no duele. Recuerdo la tarde en que me la presentó. Sus ojos brillaban de una forma que hacía mucho no veía.
Era la misma mirada que tenía cuando era niña, cuando creía que todo era posible. Y por primera vez, en mucho tiempo, sentí que mi corazón descansaba. Ana, aprendí que una madre puede presentir el dolor de un hijo, incluso cuando todo parece estar bien. Que el instinto no se equivoca, que el amor, ese amor que nace del alma, es capaz de desafiar cualquier miedo a hoy. Cuando la veo reír otra vez, cuando escucho su voz llena de vida, sé que todo valió la pena. No salvé solo a mi hija, también me salvé a mí misma, porque entendí que una madre no puede proteger de todo, pero sí puede enseñar a levantarse, a creer, a empezar de nuevo. Y mientras el sol cae por la ventana y el aroma del café llena la casa, la miro y sonrío, porque ahora, finalmente, la reconozco. Es mi hija, y ha vuelto a ser ella misma. Han pasado ya algunos meses desde el día en que mi hija volvió a casa. A veces todavía me despierto sobresaltada en medio de la noche, como si aquel tiempo oscuro pudiera regresar. Pero cuando abro los ojos y la escucho respirar tranquila en la habitación de al lado, mi corazón encuentra paz. Hay sonidos que reconfortan más que cualquier palabra, y el silencio sereno del hogar volvió a ser uno de ellos durante los primeros días. Apenas hablaba. Caminaba por la casa como quien pisa un terreno desconocido, aunque hubiese crecido allí. Había miedo en cada gesto, en cada mirada, como si el dolor hubiera dejado huellas invisibles que aún la mantenían prisionera. Y yo solo observaba. No quería forzarla, no quería preguntar demasiado. Sabía que el tiempo sería el mejor remedio, y que la sanación llegaría a su ritmo, no al mío. A veces recordaba el día en que enfrenté a aquel hombre. No había nada planeado, fue puro instinto, un impulso que vino desde lo más profundo del alma, un grito silencioso que decía basta. No sabía qué iba a hacer, ni de qué sería capaz. Pero, por un instante, sentí que algo mayor me guiaba. Era como si todas las madres del mundo estuvieran dentro de mí, y cuando lo miré a los ojos, supe que entendió. Percibió que yo no retrocedería, que no existía amenaza ni fuerza capaz de hacerme desistir, de proteger lo que era mío. Creo que fue allí, en esa mirada, donde comprendió que había cruzado un límite. No necesité levantar la voz, ni amenazar, bastó mi presencia, firme, inquebrantable, y fue eso lo que lo hizo retroceder. Después de que ella regresó, decidí que no íbamos a vivir presas del pasado. Había dolor, sí, pero también había vida por delante. Sus hermanas comenzaron a visitarla con más frecuencia. Trajeron risas, recuerdos, conversaciones ligeras. La casa volvió a llenarse de sonidos que hacía mucho no resonaban. Cada día veía aparecer un pedacito de mi hija, una sonrisa tímida, una opinión dicha con firmeza, una carcajada que escapaba sin querer. Era como ver florecer una planta después del invierno. Hubo días difíciles, días en los que se encerraba en su habitación y lloraba en silencio. Yo me sentaba del otro lado de la puerta y esperaba. A veces la abría y me abrazaba, otras veces no. Estaba bien. Aprendí que el amor también sabe esperar. Lo importante era que, de alguna manera, ella sabía que yo estaba allí. Con el tiempo, comenzó a salir de nuevo, primero con sus hermanas, luego sola. Volvió a maquillarse, a cuidar su cabello, a usar la ropa que le gustaba. Era hermoso ver cómo la vida regresaba poco a poco. Un día, mientras lavábamos los platos, me dijo algo que nunca olvidaré: mamá, pensé que nunca más iba a reírme, pero creo que estoy empezando a recordar cómo se hace sonreír sin decir nada, porque era eso, la memoria, el cuerpo y el alma, recordando cómo era ser ligera, cómo era existir sin miedo. Algunos meses después, comentó que había conocido a un chico. Hablaba de él con una ternura dulce, casi con vergüenza. Dijo que se conocían de un curso, que siempre la trataba con amabilidad y nunca la apresuraba. La escuché en silencio. El miedo todavía vivía allí, escondido entre las palabras, pero también había algo nuevo, un brillo discreto en los ojos, el mismo brillo que tenía cuando era niña, y creía que el mundo era un lugar bueno. ¿Y te gusta?, pregunté, intentando contener el corazón. Ella se quedó pensativa por un momento, y luego respondió: creo que sí, mamá, pero más que eso, me hace sentir segura.
segura esa palabra resonó dentro de mí. Era todo lo que más deseaba escuchar. Porque el amor, el verdadero amor, es eso en seguridad, es el lugar donde el alma puede descansar. Desde entonces, he observado a distancia. A veces salen, caminan por el parque, conversan por horas. Él es sencillo, tranquilo, respetuoso, nunca intenta invadir su espacio, nunca fuerza una sonrisa. Solo está allí, presente, sin exigir nada. Y sé que así debe ser, porque después de la tormenta, nadie necesita promesas grandiosas, solo alguien que tome la mano y diga, estoy aquí, hoy. Al ver a mi hija sonreír nuevamente, siento que todo lo que vivimos, por más doloroso que haya sido, nos trajo hasta aquí. Ella aprendió que el amor no debe herir, y yo aprendí que el instinto de una madre es una de las fuerzas más poderosas que existen. No tiene explicación, es algo que viene de adentro, que nace junto con el primer llanto del hijo y nunca muere. A veces me preguntan, ¿cómo tuve valor? Y siempre respondo lo mismo, no fue valor, fue amor. El tipo de amor que enfrenta lo imposible, que se levanta incluso sin saber cómo. Ahora, cuando la veo sentada en la terraza, tomando café, con la mirada serena y una sonrisa sincera, me doy cuenta de que finalmente ha vuelto a casa, no solo a las paredes donde creció, sino a su propio interior. Y es allí donde siempre perteneció. Yo también aprendí. Aprendí que los hijos crecen, se equivocan, se pierden y a veces regresan heridos, pero ninguna herida es demasiado grande cuando hay amor esperándolos. Y, mientras el sol se pone y el viento sopla suave por la ventana, cierro los ojos y agradezco por tenerla de vuelta. La vida no siempre es justa, ni siempre es fácil. Pero el amor. El amor de una madre transforma todo lo que toca a Annie hoy. Cuando la veo salir sonriente hacia otro encuentro, solo observo y pienso, qué bueno que el instinto no se calla. Qué bueno que escuché aquel grito dentro de mí, porque fue él quien nos salvó a las dos.